Saludos a todos, bienvenidos. Vamos a una segunda parte de este tema que es bastante extenso, pero vale la pena hacer el recuento histórico de las extintas pandillas en El Salvador, porque para 2025 se da por hecho que este tipo de grupos ha sido prácticamente barrido, eliminado del territorio nacional. Para la década de 1990 ya estaban instaladas las maras en El Salvador. En pocos años, tanto la 18 como la MS crecieron a un ritmo incontrolable. La reconstrucción y consolidación de la paz nunca fue posible. Al contrario, muchos han etiquetado a los mareros como los hijos de la guerra. Estas bandas comenzaron como grupos de muchachos rebeldes que se peleaban en las calles, pero que inicialmente eran pequeños grupos en las esquinas. En menos de una década se convirtieron en grupos fuertemente armados, muy poderosos, abarcando más países como Guatemala, Honduras y cubriendo el territorio nacional. Incluso hasta llegar a zonas rurales, que estaban bastante lejos de la zona céntrica y cabeceras departamentales, es decir, los cantones de El Salvador. Luego de la firma de los acuerdos de paz, Alfredo Cristiani entregó la presidencia en 1994 a Armando Calderón Sol, también del Partido Arena, y ese año podría decirse que el problema pandilleril no era tan agudo ni tan desarrollado, tan fuerte, aunque sabiendo que dicho problema ya era muy urgente. Era de buscarle un alto, alguna solución. Calderón Sol dijo que el Estado iba a ser fuerte, que era indispensable para hacerle frente a las maras, porque éstas estaban en expansión, es decir, ellos lo sabían. Elizabeth de Calderón, su esposa, que presidía el Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, el ISPM, se comprometió a que les iban a dar readaptación, y eso era el objetivo primordial de ese gobierno. En este instituto pretendían reformarlos a todos estos muchachos mareros y no pretendían ponerlos en una cárcel. Esta especie de correccional se planteaba darle la reeducación para que al salir, según ellos, en un corto tiempo, no volverían a ser los mismos, sino que se reinstalarían de manera positiva en la sociedad. Así que como una de sus soluciones, atendiendo a muchas recomendaciones de diplomáticos e instituciones internacionales, construyeron en Hilo Vasco el Centro de Menores. Todo esto a la medida, a las instrucciones de la ONU, utilizaron más de 12 manzanas para albergar a 250 jóvenes, en su mayoría con etiquetas de mareros. 10 casas independientes para un tratamiento especializado, lockers, camas para cada interno, algunos talleres, canchas de fútbol, baloncesto, biblioteca, entre muchos otros beneficios. Decían los gobernantes que era específicamente lo que necesitaban para volver a reinsertarse y dejar su actitud rebelde. Querían no darles un encierro, sino simplemente darles una reeducación, según ellos. Aunque no había cifras claras o una metodología muy rigurosa, los homicidios ya alcanzaban entre los 114 y los 140 por cada 100.000 habitantes. Era una cifra bastante alarmante. Se decía que había un descenso y posiblemente era de esa manera, pero ya en los supuestos tiempos de paz, esos números eran inaceptables. ¿Por qué? Pues en la guerra era una cosa muy distinta. Era evidente que las maras comenzaban a imponer sus propias cifras fatales y sin lugar a dudas los niveles de violencia seguían siendo demasiado altos para El Salvador. La proliferación de las pandillas y todas sus actividades delictivas seguían aumentando. Las medidas como los reclusorios de Hilo Vasco eran un chiste, es decir, esas medidas de darle la reeducación. Lo peor de todo es que en esos años las políticas de seguridad pública de El Salvador estaban en proceso de transformación y se vendía al país un nuevo modelo bastante blando que se olvidara de la dureza de la autoridad. Con todo esto venía la nueva Policía Nacional Civil, que era muy nueva como cuerpo de seguridad, todavía estaba en desarrollo, pero toda la metodología romántica no había logrado reducir significativamente la violencia que se estaba gestando por las pandillas. En todas estas medidas y recomendaciones nació la Ley Penal Juvenil de El Salvador, aprobada mediante decreto legislativo para abril de 1994, y surgía con el propósito de establecer un régimen jurídico especial para todos los menores de edad que incurrían en actividades delictivas o faltas, pero porque era producto de ser mareros. El gobierno de Calderón Sol nuevamente se enfocaba en la necesidad de un tratamiento muy diferenciado para los menores infractores. Además, buscaba alinear su legislación nacional con los tratados convencionales internacionales suscritos por el país. Garantizaban el respeto de todos los derechos fundamentales porque estos muchachos no habían cumplido los 18 años, pero eran los que estaban copando las filas de las pandillas desde ya hacía varios años.
Con esta legislación, a los mareros que no habían cumplido los 18 años no se les aplicaban penas de prisión, como todo el sistema de los adultos. Más bien se priorizaba, como había dicho la primera dama, medidas socioeducativas en lugar de castigos punitivos. También la detención preventiva solo se aplicaba en casos excepcionales y con un límite máximo de 1 año. Desde esos tiempos, dichos periodos servían para que los mareros volvieran a las calles más matones, más feroces, más enojados y seguían aprendiendo cosas delictivas al interior de estos reclusorios. Y lo peor de todo en este tipo de leyes era que cualquiera que fuera la fechoría, la privación de libertad no superaba ni siquiera los 7 años, sin importar lo que hubiesen hecho. Los jóvenes de las maras ya hacían de todo, por supuesto. Se daba prioridad a las medidas como libertad asistida, tratamiento psicológico y trabajo comunitario. Tanto beneficio daba esta legislación, a pesar de que las maras ya era un problema crónico, muy serio. Pero aún así, todos estos menores no quedaban con antecedentes penales permanentes. Las autoridades sí guardaban un registro, pero todos eran confidenciales y se eliminaban cuando estos alcanzaban la mayoría de edad, prácticamente como que no había pasado nada. Y aunque en los pocos años se demostró que todo lo anterior era una pérdida de tiempo y un consentimiento legal para esos mareros, se plantearon reformas, pero ya era demasiado tarde. Durante el gobierno de Calderón Sol, incluso en las cárceles, el fenómeno pandilleril se tomaba todo el terreno y se registraron varios motines en los centros penitenciarios. Dejaba una evidente crisis en el sistema carcelario. Por ejemplo, en mayo de 1994, el Centro Penal La Esperanza, San Luis Mariona, diseñado para albergar a 800, pero con una población de 2.400, estaban llegando más de la cuenta, ocurrió un motín y hasta hubo un muerto. Todo tenía un común denominador, es decir, las pandillas comenzaban a hacerse sentir incluso al interior de los centros penitenciarios. Ya plenamente instaladas, las maras, a pesar de no haber estructurado bien su financiamiento, su logística, su línea jerárquica, no tener muy claro todo esto, pero ya estaban sembrando, causando muchísimo miedo en toda la sociedad. El virus de estos grupos estaba en expansión. Vendían cosas alucinantes para los muchachos, que meterse a la pandilla era pertenecer a algo, con todo eso que implicaba un nivel de identidad ser cada vez más conflictivo con la pandilla rival. La Mara Salvatrucha y el Barrio 18 hicieron ese juego serio que se peleaban en los 90 y pues desencadenó una ola de muertes. Y así, en el corto tiempo, se desarrollaron plenamente, alcanzaron un estatus de grupos delictivos y de repente aparecieron un montón de ellos tatuados hasta los párpados de los ojos, toda la cara, el cuello, eran irreconocibles y esto demostraba el compromiso y el problema serio al que se estaba enfrentando la autoridad. Y no parecía haber una solución o un alto a todo eso. En la década de los 90 se peleaban cada uno entre los barrios marginales de El Salvador y estas maras desplazaron a cualquier otro grupo que estuviera antes establecido. Más de 150 grupos con poca identidad que ya estaban ahí fueron absorbidos y brincados por las maras para llenar sus filas. Y para poner un ejemplo de lo que llegó a ser en esa década el problema, citamos a Carlos José Romero, Gato Negro, uno de los mareros más sonados en esos años. Su padre emigró a Los Ángeles en los primeros años del conflicto, trabajó duro en un car wash y cuando juntó el dinero necesario, mandó un coyote y se llevó a su hijo, era lo normal, ¿no? En ese entorno hostil de las calles angelinas, el adolescente Carlos terminó seducido por la Mara Salvatrucha, que estaba creciendo también en esa zona, se brincó en ese grupo y delinquió en los Estados Unidos. Pasó más de una ocasión en el sistema correccional de menores de Estados Unidos, pero después terminó todo tatuado y ¿qué? Lo mandaron para El Salvador de regreso. Así llegó activo en la MS, regresó al cantón Hato Nuevo de San Miguel, donde residía su madre, una sencilla trabajadora de limpieza de un motel. Se rebautizó él a sí mismo como Gato Negro y no le costó que le dieran pase para levantar una nueva clica, una nueva mara en el cantón, los Coronados Locos. Y con su grupo comenzaban a quitarle las cosas a varios ganaderos en la zona de Santa Rosa de Lima. Para el 96, con 17 años, pasó por el juzgado de menores con todos los beneficios que hemos citado anteriormente y quedó en libertad asistida porque eso mismo, tenía 17 y no había llegado a los 18. Gato Negro y otros mareros entonces intentaron hacer un atraco a un camión repartidor. La PNC intervino allá en San Miguel y ellos se despacharon a 2 agentes de la PNC. A ese nivel era la agresividad y lo que estaban haciendo ya estos sujetos, a pesar de que los decían como menores. Pero también, pues como fue bastante duro el choque, pereció el Gato Negro y sus amigos, pero eso quedó bastante en la memoria de algunas personas del oriente del país en la mitad de los 90.
Bajo el gobierno de Armando Calderón Sol, ya para mitad de los 90, muchas pandillas estaban bien incrustadas, bien establecidas en las zonas más importantes del país, como San Salvador, San Miguel, Santa Ana. Se consolidaron en el paraguas únicamente de la 18 y de la MS, pero habían muchísimas otras, como la Mara 42, Mara La Línea, la Tridente, la Máquina, la 80, la Mau Mau, la Mara El Río, la Mara Thriller, y así un montón de cosas que vinieron a terminar en solamente esas dos facciones que crecieron muchísimo. Obviamente, en esa adición, en esa metamorfosis que sufrió, hubo de todo, muchísimas cosas que podríamos citar, incluso como el caso del Gato Negro, pero quedó registrado que absolutamente fue permisivo el Estado y no se le dio el tratamiento necesario en esa época que era oportuna para alcanzar una solución. Al grado que las cifras de la Fiscalía General hablaban de 7.673 personas caídas a manos de las maras para 1994. Después, 1995, 7.877 y 6.792 para 1996. Eran cifras bastante alarmantes, porque el promedio llegaba a 138, 139 por cada 100.000 habitantes, cuando el promedio mundial en ese tiempo era únicamente de 6 u 8, no llegaba ni siquiera a 10, y El Salvador había alcanzado casi 140. Eso dejaba en evidencia la incapacidad para poder manejar este tema y sobre todo la expansión y la fuerza que estaban cobrando, pero lastimosamente faltaba muchísimas cosas peores a manos de estos grupos. Pero este ha sido el resumen, principalmente en la época de los 90 y en la presidencia de Armando Calderón Sol. En próximos videos seguiremos añadiendo reseñas históricas de cómo creció este cáncer pandillería en El Salvador, pero que a la actualidad podemos decir que está ya prácticamente erradicado en El Salvador. Pero muchísimas gracias por su apoyo y por estar siempre pendiente de la comunidad. Bonito día, cuídense mucho, nos vemos, hasta luego.